Era un camionero de barba canosa, cansado de la vida y olvidado por el mundo. En un paseo solitario junto al río, su bota golpeó algo enterrado en el barro. Una caja de herramientas oxidada, sellada durante décadas. Dentro no solo había metal y madera, sino un secreto que transformaría un pueblo, reviviría sueños olvidados y le daría lo único que creía perdido para siempre. Pertenencia. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. Tom Jenkins ya no era el tipo de hombre en el que la gente se fijaba. A los 58 años, con una barba canosa que ocultaba las marcas talladas por décadas en la carretera, era solo otro camionero que rodaba por las carreteras de Kentucky. Sus días eran largos, sus noches solitarias y su teléfono apenas sonaba. Sus hijos adultos vivían sus propias vidas, llamando solo los días festivos, y su exesposa se había vuelto a casar hacía años. La cabina de su camión se había convertido en su hogar, llena de tazas de café rancio, viejo CD de música country y el eco del silencio que se hacía más pesado con cada kilómetro. En un raro día libre, Tom aparcó su camión de 18 ruedas cerca de un tranquilo pueblo ribereño. El cielo estaba nublado y el aire olía a lluvia. Sin un plan claro, caminó hasta la orilla. El agua fangosa corría lenta y constantemente, rozando las piedras como un viejo amigo cansado. Pateó la tierra mojada, hundiendo las botas con cada paso, simplemente intentando acallar sus pensamientos. Entonces su bota golpeó algo duro. Un sordo sonido metálico resonó bajo el barro. Tom frunció el ceño, se agachó y apartó el cieno húmedo con sus manos callosas. Lo que descubrió parecía haber estado allí durmiendo durante décadas. Una vieja caja de herramientas de metal oxidada, abollada y marcada por el tiempo. Su asa estaba rígida, la tapa cubierta de barro, como si el río hubiera intentado tragársela entera y no hubiera podido. Tom la levantó con ambas manos. Pesaba más de lo que parecía, el tipo de peso que revelaba secretos en su interior. Por un momento, pensó en arrojarla de nuevo al agua y alejarse. Pero algo en ella lo retuvo, como si la propia caja lo desafiara a mirar más de cerca. La dejó en el césped, sacó la navaja que siempre llevaba consigo y encajó la hoja en la cerradura. El óxido se dio con un fuerte chasquido. La tapa se abrió con un crujido y un olor a hierro y tierra húmeda se elevó en el aire. Dentro, bajo capas de tiempo, yacían herramientas como ninguna que Tom hubiera visto jamás. Forjadas a mano, sus mangos de madera desgastados por años de trabajo. Entre ellas había una fotografía descolorida, un hombre uniformado sonriendo con orgullo junto a un taller de madera. Y cuidadosamente doblada en el fondo, a pesar de las manchas de agua, había una carta que comenzaba con palabras que Tom nunca olvidaría. Para quien la encuentre, estas herramientas construyeron más que casas. Construyeron una familia, un pueblo, una vida que valía la pena vivir. Tom se quedó mirando, el río susurrando tras él, y por primera vez en años, algo se agitó en lo profundo de su pecho. Tom se sentó en el césped húmedo con el río lamiendo suavemente sus botas, la carta temblando en sus ásperas manos. Leyó despacio, con las palabras pesadas pero firmes, como si hubieran estado esperando todos estos años a alguien como él. La carta hablaba de un hombre llamado Henry Wallace, un carpintero que había regresado de la guerra con solo disciplina en su corazón y un juego de herramientas en sus manos. Con ellas, Henry había construido escuelas donde los niños aprendían, graneros que albergaban familias y porches donde los vecinos se reunían para compartir sus vidas. Estas herramientas, decía la carta, hacían más que cortar madera. Forjaban esperanza. Forjaban un pueblo. Tom dejó escapar un largo suspiro, de esos que se sienten atrapados en el pecho durante años. Frotó la fotografía con el pulgar, el soldado sonriente de pie, orgulloso, junto a su taller.
Tom imaginó a Henry clavando clavos, cepillando madera, dando forma a vigas, construyendo no solo estructuras, sino vidas. Una pregunta lo asaltó. ¿Por qué Henry había dejado esta caja de herramientas junto al río? La respuesta estaba escrita en las últimas líneas de la carta. Henry la había escondido deliberadamente, con la esperanza de que algún día la encontrara un trabajador, alguien que comprendiera el peso de las manos callosas y las largas jornadas. Estas herramientas pertenecen a quienes ven más que las ganancias. Decía que pertenecen a un hombre que aún cree en construir algo duradero. Tom dobló la carta con cuidado y la puso en su regazo. Por primera vez en años, sintió el silencio a su alrededor de otra manera. Ya no era vacío. Era una invitación. La soledad que lo había atormentado pareció aflojarse, reemplazada por una extraña sensación de ser elegido, como si el río mismo le hubiera ofrecido este momento. La caja de herramientas estaba abierta a su lado. Las herramientas brillaban débilmente en la luz tenue. Tom pensó en venderlas. Parecían viejas pero valiosas. Sin embargo, la idea sabía amarga, hueca. Estas no estaban hechas para vitrinas ni para coleccionistas. Estaban hechas para trabajar, para sudar, para crear. Mientras las sombras del atardecer se extendían a lo largo de la orilla del río, Tom cerró la tapa y recogió la caja. Era pesada, pero esta vez se sentía menos como una carga y más como una responsabilidad. La llevó de vuelta al pueblo, sin saber que este descubrimiento fortuito desencadenaría un cambio, no solo en su vida, sino en la de todos los que lo rodeaban. Por primera vez en años, Tom no se sentía como un simple hombre de paso. Se sentía como un hombre al borde de un comienzo. Tom no podía quitarse la carta de la cabeza. Incluso mientras conducía largos pasillos por las interminables autopistas, las palabras lo seguían como un zumbido constante en la nuca. Se encontró agarrando el volante de otra manera, pensando en las manos callosas de Henry Wallace moldeando vigas y colocando tablones mucho antes de que Tom naciera. Por la noche, al aparcar en las solitarias paradas de camiones, pasaba los dedos sobre el viejo martillo o sierra, sintiendo las ranuras desgastadas en los mangos. No eran simples herramientas. Eran recuerdos solidificados en acero y madera. Una semana después, en otro día libre, Tom pasó por las afueras del pueblo y se encontró contemplando un viejo cobertizo. Se inclinaba como un hombre cansado, con la tabla astillada, el techo combado, las ventanas agrietadas y la puerta apenas aferrada a las bisagras. La mayoría lo ignoraba. Solo otro edificio olvidado en un rincón. Olvidado. Pero Tom no podía apartar la mirada. Dejó la caja de herramientas oxidada en el suelo y se quedó allí parado. Había pasado la vida viajando, transportando cargas para empresas que olvidaban su nombre en cuanto llegaba la mercancía. Nunca había construido nada duradero. Nunca había dejado nada atrás. Ese pensamiento lo atormentaba. Tal vez las herramientas de Henry lo habían encontrado por alguna razón. La decisión llegó silenciosamente, pero con el peso de la certeza. Tom sacó el martillo, con la empuñadura de madera firme en la mano, y clavó el primer clavo. El sonido crujió en el aire, agudo y limpio, como una campana repicando en una iglesia silenciosa. Trabajó todo el día, arrancando tablas podridas, cortando vigas nuevas con madera de desecho que compraba barata, clavando clavo tras clavo hasta que le dolieron los brazos. Al ponerse el sol, Tom se secó el sudor de la frente. Por primera vez en años, estaba exhausto, no por kilómetros de asfalto, sino por su honesto trabajo. Un orgullo extraño le invadía el pecho, algo que no había sentido desde que sus hijos eran pequeños. El cobertizo seguía roto, pero ahora tenía una oportunidad. Y él también. Mientras recogía las herramientas para la noche, Tom susurró en voz baja, casi al propio Henry: «Muy bien, a ver si puedo construir algo que importe». Y con eso,
Riverton, Kentucky, comenzó a presenciar un renacimiento silencioso, clavo a clavo, viga a viga. Empezó con un niño en bicicleta. Tom estaba martillando una tabla nueva en el cobertizo cuando vio que una sombra se detenía al borde del terreno. Un niño delgado, de no más de 12 años, estaba de pie a horcajadas sobre su bicicleta, observando. «¿Qué hace, señor?», preguntó el niño. Tom hizo una pausa, se secó el sudor de la frente y respondió con sinceridad. «Intento arreglar algo que vale la pena arreglar». La mirada del niño se detuvo en el martillo y luego en la vieja caja de herramientas a los pies de Tom. Asintió en silencio y se alejó pedaleando. Tom no le dio mucha importancia hasta el día siguiente, cuando el chico regresó. Esta vez con una bolsa de clavos que había robado del garaje de su abuelo. «Los necesitarás», dijo tímidamente, dejándolos en el suelo antes de volver a cabalgar. Así empezó todo. Un anciano se detuvo una tarde, apoyado pesadamente en un bastón. Miró fijamente el martillo en la mano de Tom un buen rato antes de decir: «Mi papá construyó nuestro granero con herramientas iguales a esas». Se le quebró la voz al pronunciar la palabra «papá», y Tom sintió el peso de la historia oprimiéndolos. Una semana después, el mismo hombre regresó, trayendo un fardo de madera vieja de su cobertizo. «Pensé que le darías un mejor uso», dijo. Se corrió la voz, como siempre ocurre en los pueblos pequeños. Trozos de madera, latas de pintura, clavos doblados e incluso tejas de repuesto empezaron a aparecer en pilas ordenadas cerca del lugar. Los padres traían a sus hijos los fines de semana. Los veteranos entraban, curiosos por saber a qué se debía todo ese ruido, y se quedaban a compartir historias mientras lijaban tablones. El cobertizo, antes ignorado, se convirtió en un lugar de encuentro, animado por el sonido de sierras, martillos y risas. Tom se encontraba trabajando largas noches después de sus pasillos, con la luz de las linternas derramándose por las ventanas mientras cortaba y clavaba. Pero ya nunca estaba solo. Siempre pasaba alguien, aunque solo fuera para charlar. Cada tabla que levantaba, cada clavo que clavaba ya no era solo su trabajo. Era el de los pueblos. Una noche, mientras Tom se apartaba para ver la estructura del cobertizo elevándose imponente contra el cielo, comprendió algo profundo. Las herramientas no solo habían construido vigas y paredes. Estaban construyendo vínculos, del tipo que Henry Wallace debió de entender hacía mucho tiempo. Por primera vez en décadas, Tom ya no se sentía como un hombre de paso. Era parte de algo, y era más grande que él mismo. Pasaron los meses y el cobertizo ya no parecía una ruina olvidada. Su techo era recto y fuerte, sus paredes pintadas con una capa fresca de un intenso rojo granero. Dentro, filas de bancos de trabajo bordeaban el espacio, sus superficies marcadas por las marcas de sierras y martillos. No de abandono, sino de creación. El aire olía a cedro, pintura fresca y serrín, y cada sonido en el interior llevaba el zumbido de la vida. Ya no era solo un cobertizo. Se había convertido en un taller, un lugar donde se reunía el pueblo. Los niños venían a construir pajareras, sus risas resonaban en las paredes. Los veteranos intercambiaban historias mientras lijaban madera, con las manos firmes incluso después de años sin trabajar. Padres enseñaban a sus hijos y madres a sus hijas. Cada lección los unía más. Lo que había comenzado como el silencioso proyecto de un solo hombre se había convertido en algo más grande de lo que podría haber imaginado. El día de la inauguración del taller, la gente del pueblo llenaba el espacio. Tom permanecía de pie, torpemente, cerca del frente, con las manos callosas tirando de las mangas. Nunca le había gustado dar discursos, pero cuando la multitud se calló, su voz se alzó firme y clara. «Encontré esta caja de herramientas junto al río», comenzó, levantando la caja de metal, ahora pulida,
y colocándola en un estante al frente de la sala. Las abolladuras persistían, pero relucía con cuidado. Sobre ella colgaba la fotografía enmarcada de Henry Wallace y la carta que lo había iniciado todo. A Tom se le quebró la voz por un instante, pero insistió. Henry construyó con sus manos. Pero lo que realmente construyó fue un legado. Yo simplemente lo transmití. Por un instante, la sala quedó en silencio. Entonces comenzaron los aplausos, suaves al principio, luego resonaron entre la multitud como un trueno. Algunos aplaudieron, otros lloraron y algunos susurraron el nombre de Henry como si estuviera entre ellos. Tom bajó la cabeza, con una opresión en el pecho. Durante años se había sentido invisible, un conductor más en la carretera. Pero aquí, en este pequeño pueblo, rodeado de personas cuyas vidas habían sido tocadas por sus manos, o mejor dicho, por las herramientas de Henry, sintió algo que creía haber perdido para siempre. Pertenencia. La cámara. Un rastro de vida parecía persistir en la pulida caja de herramientas, brillando suavemente bajo la fotografía. Ya no estaba sepultada en silencio y barro, sino que ahora descansaba en el corazón de un legado vivo. Un puente entre el pasado y el presente, sostenido por las manos de quienes creyeron en construir algo perdurable.